todo despeinado. Muy buenas noches, qué gusto saludarles. Gracias, Janet, por estar acá nuevamente. Y Evelyn también, buenas noches, qué bueno saludarte. Estamos acá un miércoles más. ¿Cómo pasa el tiempo de rápido? Acabamos de estar el miércoles pasado y ya se nos llegó otro miércoles. Pero estamos muy contentos y agradecidos con Dios por cada día que nos tiene en esta tierra. Y nos da la oportunidad de buscarlo, de encontrarnos con Él y de manifestar un poquito más cada día su naturaleza, ¿verdad? Así que gracias por conectarse. Vamos a esperar unos minutillos para que nuestros hermanos se conecten. Están tardando un poco, pero creo que hoy es un día complicado, el tráfico está terrible. Todo el día ha estado terrible, pero ahorita en la tarde se puso peor. Las fechas no ayudan. Mañana va a ser otro día complicado, así que tengamos cuidado, precaución y hagamos las cosas con tiempo. Mi internet está un poquito complicada, tanto la de la casa como la del teléfono, así que cualquier cosa ruego su comprensión. Y voy a dar unos segunditos más porque estamos solitos los tres. Y vamos a darle gracias al Señor por este tiempo y esta oportunidad que nos da de aprender su palabra. Vamos a ver si ya nos pasamos un poquito. Vamos a orar y vamos a comenzar, y que los que se vayan añadiendo poco a poco vayan entrando ya en la clase. Amén. Así que gracias a ustedes dos por estar acá, y vamos a comenzar haciendo una oración. ¿Qué les parece? Padre, gracias te damos, Señor, por tu privilegio, por el privilegio de poder estar en tu presencia. Gracias por el privilegio de compartir tu palabra y de recibir la instrucción de tu corazón. Te ruego tu gracia en esta noche para que lo que se hable hoy provenga de ti, Señor. Líbrame de hablar de mi propio corazón, de mis propias intenciones y de mi propio deseo, Señor. Que todo sea para tu honra y para tu gloria. Dale gracia a mis amados hermanos, a mis dos hermanas que están conectados y a los que se conectarán en breve, para que puedan recibir con gozo tu palabra y podamos juntos, Señor, disfrutarla y dar fruto al 100%. Bendito sea tu nombre para siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, ya tenemos a alguien más por ahí. No me aparece el nombre, así que está de incógnito o de incógnita. Salúdanos para poder saludarte desde acá. Y vamos a continuar. La semana pasada estuvimos platicando algo acerca de la epístola al apóstol Santiago, capítulo 3, y estuvimos hablando lo importante o balanceando este tema acerca de la confesión de la lengua, y llegamos a la conclusión que cuando habla acá el apóstol Santiago acerca del poder que tiene la lengua, no nos está hablando necesariamente del músculo. Buenas noches, Sandrita, Dios te bendiga. Sí, nos está hablando de naturaleza. Así que lo que nosotros hablamos manifiesta nuestra naturaleza. Y esto es importante porque Dios habla
Y cuando Dios habla, manifiesta su naturaleza. La naturaleza de Dios es santidad, la naturaleza de Dios es poder. Dios no tiene el poder, Dios es poderoso, ¿ok? Por eso es que su poder no tiene límites, porque es parte de su naturaleza. Si Dios tuviera poder, ese poder tendría un límite, pero Dios no tiene poder, Dios es poderoso. Y al Dios ser poderoso, cuando Él habla, obviamente su naturaleza es expuesta, todo lo que Dios habla pasa. Y esta es una premisa con la que quiero comenzar en esta noche, y tú lo puedes apuntar ahí en tus notas, porque es algo que es así. Cuando Dios habla, las cosas pasan. Dios no puede hablar sin que lo que hable pase. Por eso es que Dios no habla por hablar, porque el poder creativo de Dios, mis amadas hermanas, que hasta ahorita son mujeres de las que están conectadas, cuando Dios habla, sale su palabra, dice Isaías 55, y no vuelve vacía, sino antes es prosperada para todo aquello para lo que fue enviada. Escúchame. Dios habla y la palabra sale a ejecutar su voluntad. Así Dios hizo el universo. Así Dios recreó la tierra. Mira, Génesis capítulo 1, si me acompañas, por favor. Génesis capítulo 1 dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Ok? Aquí la palabra que usa para tierra es el hebreo eretz, E-R-E-T-Z, eretz. Y significa, mira qué interesante, porque significa tierra seca. Eso significa. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra seca. Versículo 2, y la tierra llegó a estar, es la traducción correcta, desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y vemos que las aguas estaban inundando la tierra, sin embargo Dios no la hizo así. Dios hizo la tierra seca. Alguien vino a desordenar la tierra, y el versículo 2 ya nos encontramos con una tierra desordenada y en tinieblas. Obviamente Dios no la hizo así, porque todo lo que Dios hace es bueno. Lo vemos en los siguientes versículos. Cada día que Dios terminaba de recrear o de restaurar esta tierra, Él decía, y Él miraba y decía, esto es bueno. Todo lo que Dios hace, mis amados, apunten y vívanlo y créanlo. Todo lo que Dios hace es ordenado y bueno. Dios no crea primero el desorden y después lo ordena. Dios crea todo en orden. Alguien lo desordena. Hemos desordenado esta tierra y está en un estado lamentable, pero Dios no la hizo así. Dios la hizo ordenada y hermosa. Amén. Así que todo lo que Dios hace, lo hace en orden y lo hace bueno. Pero vemos cómo Dios recreó la tierra, por ejemplo, y versículo 3 dice, y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué fue lo que sucedió? Dice, y fue la luz. Mira, de ahí en adelante vas a ver que Dios dice, verso 6, luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas, y las aguas fueron expandidas. Dios habla y lo que habla sucede. Escúchame, esto es importante que lo entendamos. Dios habla y lo que habla sucede. Cuando Dios no te hable, es por misericordia. Porque tal vez Dios no tiene nada bueno que decir y por amor a ti no te dice nada, porque lo que va a decir va a suceder. Eso me pasó a mí un día, por eso te lo digo. Pero cerrando ese paréntesis, Dios habla y su palabra es poderosa. Amén. Su palabra es poderosa. Su palabra es creativa. Dios habla y las cosas pasan.
Vamos a Juan capítulo 1. Esto lo he predicado muchas veces, mis amados, no es nada nuevo. La iglesia que el Señor me da el privilegio de pastorear, ya lo ha escuchado, pero entiendo que hay algunos de ustedes que nunca lo han oído y es importante que lo aprendan, porque esto no solamente es un conocimiento interesante, porque la Biblia no es solo, mire, la Biblia no es interesante, ¿ok? La Biblia no fue escrita para que digamos, wow, qué interesante lo que dice la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios y la palabra de Dios es viva y es eficaz, ¿ok? La palabra. Ahora miren lo que dice Juan capítulo 1, versículo 1. ¿Está conmigo? Amén. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas. ¿Por quién fueron hechas todas las cosas? Por el verbo. El verbo, dice acá, era en el principio, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él, escuche bien, nada de lo que fue creado o hecho fue hecho. En él, ¿en quién? En el verbo. Póngame mucha atención. Estaba la vida. Wow. Esto es profundo y casa puro rompecabezas con lo que vamos a ver. Miren. Y en él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Está hablando del verbo. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Contra quién? Contra la luz. ¿Quién es la luz? El verbo. Lo dice acá. Todas las cosas por él fueron hechas, sin él nada de lo que está hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Está hablando del verbo. Dice, en el verbo estaba la luz y la luz era la vida. Y perdón, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y después baja al plano natural y se viene hasta el año 0 o 4, ¿verdad? Que es cuando se cree que nació Jesús. Y viene hasta este plano natural y dice, y hubo un hombre como que cambiara de tema. Mire, he estado hablando de esto porque pareciera como que Dios de repente cambia el tema. Pero no cambia el tema, Dios continúa con el tema. Lo que pasa es que Dios une dimensiones, tiempos, porque todo encaja perfectamente. Y entonces Él se viene al plano natural y dice el verso 6, y hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Y este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. Ok, escúcheme bien. Juan el Bautista fue enviado para que diera testimonio de la luz, para que testificara acerca de la luz. Mateo capítulo 4 dice que él fue enviado para preparar el camino. Buenas noches a todos los que se están conectando. Carlitos, Isa, Pati, buenas noches, Dios los bendiga. Así que mire pues, Juan fue enviado para que testificara de la luz. Él preparó el camino para la llegada de para la primera venida del Señor. Y entonces dice, y este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyeran por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. ¡Wow! ¡Qué responsabilidad la de Juan el Bautista! Porque está diciendo acá que él fue enviado para testificar de la luz. No era la luz, pero fue el responsable de que creyeran muchos en la luz por el testimonio de Juan. Por eso Jesús dijo, no ha nacido otro hombre de mujer mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Lo vamos a explicar algún día. Pero, ok, verso 8. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Escúcheme bien, está hablando del verbo primero
después está hablando de la vida, y ahora está hablando de la luz, y está hablando de alguien que testificó de ella. Y dice, y aquella luz verdadera, o sea, el verbo en el cual estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. ¿Por quién? Por la luz, por la vida, por el verbo. El verbo era la vida, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Está hablando de un personaje, que usted ya sabe quién es, obviamente, pero vamos a desglosarlo acá. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Obviamente conocemos la historia, el pueblo de Israel no recibió a Jesús, que era uno de ellos, era un judío. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Escúcheme bien. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, el nombre nos habla de naturaleza, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios a través de Él. Fuera de Él no somos hijos. Esto ya lo tiene usted claro, ¿verdad? Nosotros somos hijos por adopción. Somos aceptos, dice la Biblia, en el amado. Fuera de Él, nosotros no somos nada. Nosotros somos alguien para Dios. ¿Por qué? A través del Hijo, a través del Verbo. Si no, no, mis amados. Verso 13. Los cuales, mire, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Tú has sido engendrado por voluntad de Dios. Amado hermano, Dios, por el puro afecto de su voluntad, te engendró. Y hoy eres partícipe de su naturaleza, dice Primera de Pedro, pero no por tu bondad ni por tus obras, sino porque el Verbo está en ti. Verso 14, y aquí nos revela todo lo que está hablando anteriormente, y dice, y aquel verbo, ¿qué verbo? El que vimos en el versículo 1, el verbo era, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ese verbo nos da ahorita su identidad, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Quién es el que se hizo carne y habitó entre nosotros hace 2000 años? El verbo. ¿Cómo se llama ese verbo? Pues en español nosotros le decimos Cristo, el Mesías, ¿verdad? Cristo, el Hijo unigénito del Padre. Unigénito significa único en su género. Hasta acá, el verso 13, Jesús no existía. Quien existía era el Verbo, Cristo, el unigénito del Padre. Y ese Verbo, que era en el principio, que era con Dios, que era Dios, y que estuvo en Génesis capítulo 1, versículo 2, ejecutando la voluntad del Padre, se hizo carne y habitó entre nosotros, y desde ese momento se le conoce como Jesucristo. ¿Ok? No sé si me estoy dando a entender. Desde ese momento, el Verbo se amalgamó a un cuerpo que se llamó Jesús o Yeshua, en el idioma que queramos hablarlo, ¿verdad? Se amalgamó, y entonces de ahí en adelante hasta el día de hoy, por toda la eternidad, el Verbo está amalgamado a un cuerpo humano al que acá en la tierra le llamamos Jesús, y ahora nosotros le conocemos como Jesucristo. Jesús comenzó acá, el Verbo es eterno. En el Antiguo Testamento no existía Jesús, mis amados, existía el Hijo, el Verbo, Cristo si le quieres llamar así.
¿verdad? A algunos les da un poco de alergia a ese nombre porque es griego, etcétera, etcétera, pero bueno, o sea, quítate el tacuche un poquito religioso, ¿verdad? Para entenderlo y para saber de quién estamos hablando. Cristo, eterno, el Verbo en el principio, Jesús, fue engendrado en un momento hace 2000 años en el vientre de una virgen, bendita sea entre las mujeres la Virgen María, mis amados. Yo no la beatifico, yo no la adoro, pero fue una mujer extraordinaria que merece nuestro respeto, hermanos evangélicos cristianos. He escuchado pastores burlarse de María, hablar mal de la Virgen María. Mis amados, por algo fue escogida. Por algo fue escogida esa mujer. Algo tenía que no tenían el resto de las mujeres de toda la tierra en su momento. Fue una mujer extraordinaria. Fue una mujer que Dios escogió porque sabía que ella iba a hacer fiel al llamado y a la responsabilidad tan grande que Dios le estaba encomendando. Así que obviamente no la adoramos, no la beatificamos, sabemos que ella no es la mamá de Dios, porque Dios no tiene madre. Ella fue la madre de Jesús el hombre, ni siquiera fue la madre de Cristo, porque Cristo es eterno, es el Verbo que era desde el principio. María fue la mamá de Jesús el hombre. Una mujer extraordinaria, que merece nuestro respeto, pero hasta ahí. Ella no está intercediendo por nosotros. No le ores a María, porque María no te escucha ahora. María murió. María no fue, la ascensión de María no está en la Biblia. María murió como una mujer humana. Su posición eterna obviamente va a ser maravillosa, pero ella no está intercediendo por ti. El único intercesor, dice la Biblia, el único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo. El único que tiene la autoridad y la capacidad y a quien Dios oye y pone atención a la intercesión es a Jesucristo. Él es el único, dice la Biblia, intercesor entre Dios y los hombres. Mis amados hermanos, María no recibe tus peticiones ni tus oraciones. Ella está allí en la presencia de Dios, como están todos los demás santos que han muerto en Cristo, con una posición que Dios le ha de honrar a ella, pero hasta ahí. ¿Ok? Así que aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito, escuche, unigénito, único en su género, del Padre, lleno de gracia y de verdad, y Juan dio testimonio de él. Ahora, el punto es este. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. ¿La gloria de quién? La gloria de Dios en un hombre llamado Jesús. Voy a decir algo que por favor, no sé si decirlo, porque se puede tergiversar lo que voy a decir. Pero Jesús, sin el Hijo, sin el Verbo, hubiera sido un hombre como tú y como yo, un ser humano como tú y como yo. Lo que hizo extraordinario, perdón, se me fue una salida. Lo que hizo extraordinario a Jesús es que el Verbo habitó en él. Y la gloria que se vio no fue la de Jesús, fue la de Cristo. Él mismo lo dice. Yo no vine, dijo, a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre que me envió. Ahora, aquí quiero entrar a este tema que es muy profundo y espero que lo entiendas. Acompáñame a Isaías 55, por favor. ¿Está conmigo, mi amado? ¿Están conmigo? Hoy habemos poquitos, no sé por qué. Habemos un poco más regularmente los miércoles, tal vez la fecha
La fecha está complicadita, ¿verdad? La gente está de compras, están comprando su pavo y no sé qué más hacen mañana, ¿verdad? Yo también voy a ir, no tenga pena. Voy a estar, me invitaron a una cena de Thanksgiving mañana y vamos a estar ahí agradeciéndole al Señor su bondad y su gracia. Ahora, Isaías capítulo 55. ¿Está conmigo, por favor? ¿Sí? Isaías capítulo 55. Dice así, versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ahora escucha el verso 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, ¿a dónde? A los cielos, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. ¿De quién está hablando? De la lluvia. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Dice, así, y hace una analogía acá, y dice, así será mi palabra. Escuche bien, así será mi palabra, que sale de mi boca. ¿De la boca de quién, mi amado? De la boca del Padre, de la boca de Dios. Así será mi palabra, que sale de mi boca. Escúcheme bien. No volverá a mí vacía. ¿A quién? A Dios. La palabra sale de la boca y va a regresar. Es un boomerang. Va a regresar, pero no regresa vacía. Sino que hará, mire, sino que ¿qué? Hará. ¿Qué hace la palabra? Hace. Perdón, la redundancia. La palabra sale a hacer, a ejecutar la voluntad del Padre. Hace, hará lo que yo quiero. Lo que ¿quién quiere? Lo que el Padre quiere. Mire, el verbo se sujeta a la voluntad del Padre. Jesús lo dijo. Yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre que me envió. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Estas son palabras de Jesucristo. Yo no vine a hacer mi voluntad, dijo el verbo en Jesús, sino la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí lo dice, la palabra sale de mi boca y no vuelve a mí vacía, sino antes hace lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. ¿Para qué envió el Padre al verbo acá a la tierra? ¿Alguien me puede contestar? ¿Para qué envió el Padre al Hijo para ser engendrado en un cuerpo y venir a esta tierra por 33 años? ¿Cuál fue el propósito por el cual Cristo vino a la tierra? Vamos a echar un traguito de café. ¿A qué vino? Vino a salvarnos, a redimirnos, así es, Karincita, a eso vino. Vino, escúcheme bien, vino a reconciliarnos con el Padre. Él es el conciliador. Él vino a restaurar la relación entre el Padre y nosotros. Esa fue la encomienda que el Padre le hizo al Hijo. Reconciliación tiene que ver con perdón. Tiene que ver, mis amados, con restauración de una relación. Y dice, y ese verbo, esa palabra, vino porque el Padre la envió, pero no vino a hacer lo que él quería, sino vino a ejecutar la voluntad del Padre. Y dice acá, sigue diciendo,
y no volverá a mí vacía, sino antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Escuche, cuando el verbo ejecuta la voluntad de Dios, lo que el verbo ejecuta se hace y es prosperado. ¿Por qué? Porque está obedeciendo la instrucción de su papá. Por eso, mis amados, es que la obediencia es poderosa. Pero la obediencia, nosotros hemos aprendido lastimosamente que yo obedezco para que Dios me bendiga. Escúcheme bien, en otras palabras, yo le obedezco a Dios para que tal vez Él me dé lo que quiero. En otras palabras, yo obedezco a Dios para que Él haga mi voluntad. Lo que se predica hoy acerca de la fe, totalmente fuera de todo contexto bíblico, y perdónenme lo que voy a decir, pero ha caído en una blasfemia herética el tema de la fe, porque hemos puesto a la fe sobre Dios y le hemos dado un poder a la fe, a mi fe que solo Dios tiene. Y entonces, lo que se predica hoy es, si tú crees, Dios va a hacer tu voluntad. Si tú crees por algo, Dios lo va a hacer. Lo que estamos diciendo es, Dios va a hacer tu voluntad si tan solo tú le imprimes fe. Le estamos dando a la fe la capacidad de decirle a Dios qué hacer. Eso, mis amados, es idolatría. Porque todo lo que se pone sobre Dios se convierte en un ídolo. Y la Biblia dice que Dios trata con los ídolos. Y la Biblia dice que a los idólatras no van a entrar en el reino de los cielos. Así que cuidado con estar idolatrando nuestra fe y pensar que mi fe puede hacer que Dios mueva su corazón. Mira, es que tenemos algunas frases icónicas en nuestro mundo evangélico que yo creo que debemos ir reflexionando acerca de ellas, porque dice, la fe mueve el corazón de Dios a tu favor. No, mi amado, el corazón de Dios está a mi favor, porque si no estuviera a mi favor, yo estuviera muerto. Por favor. El que se debe mover no es el corazón de Dios, porque el corazón de Dios siempre está en el lugar correcto. El que se debe mover es mi corazón. La fe no mueve el corazón de Dios. En todo caso, la fe mueve mi corazón hacia la voluntad perfecta de Dios. Lo que hace la fe no es que Dios me dé lo que quiero. Lo que hace la fe es que pone el deseo en mi corazón para que yo pida lo que Dios quiere, mi amado o mi amada. ¿Me está entendiendo el punto? Espero no estar hablando pura la chimoltrufia y que usted pueda entender estos conceptos, porque, mis amados, se ha pervertido ese tema. Y nosotros jamás podremos ser más poderosos que Dios. Quien trató de serlo fue echado de su presencia y cayó como un rayo, y le cambiaron el nombre de Luzbel a Lucifer. Cuidado con estar deseando ser dioses muy solapadamente, es lo que se nos enseña hoy con la fe. ¿Se puede usted imaginar un Dios sujeto a nuestra fe? Dejaría de ser Dios y seríamos nosotros los dioses. Así de peligrosa es esa doctrina, mi amado. Yo quisiera tener una palestra pública, como la tienen algunos, ¿verdad?, para predicar esta verdad, porque es tremendo el daño que se le ha hecho a la iglesia, haciéndola creer que con un pensamiento positivo nosotros podemos lograr que Dios haga lo que queremos y cumpla nuestro propósito. Aquí dice que la palabra, el mismo verbo
el mismo Hijo unigénito se sujeta a la voluntad del Padre. Y Él dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, yo lo que vine a hacer es la voluntad de mi Padre que me envió. Ahora, te voy a hacer esta pregunta. Si el Verbo fue engendrado en María y nació Jesús, y Jesús tenía al Verbo adentro, ¿sí? ¿A qué llegó el Verbo a Jesús? Llegó a hacer la voluntad del Padre, no la voluntad de Jesús, la voluntad del Padre a través de Jesús. Se lo voy a repetir. El Verbo no entró en Jesús para hacer la voluntad de Jesús, sino Él entró para hacer la voluntad del Padre a través de Jesús. Te voy a hacer esta pregunta. ¿A qué entró Jesús a tu corazón? Ahorita te respondo, Evelyn. ¿A qué entró Jesús a tu corazón? No entró a hacer tu voluntad, entró a hacer la voluntad del Padre a través tuyo. Nosotros somos instrumentos de Dios. Él dijo, son la luz del mundo, son la sal de la tierra. A quien deben ver es a mí, no a ti, porque tú eres un instrumento. Mi voluntad se va a hacer, dice Dios, a través tuya. Evelyn, Jesús fue engendrado por el Verbo. O sea, el Verbo fue engendrado en María y ahí se amalgamó a Jesús. Lo acabamos de leer en Juan 1:14. Y aquel Verbo se hizo carne, el Hijo, el unigénito se hizo carne, y de ahí en adelante el Verbo se llama Jesucristo. Antes de Juan 1:14 y durante todo, desde la creación hasta el engendramiento virginal en María, el Verbo era Cristo. Jesús no existía en el Antiguo Testamento. Jesús comenzó a existir cuando fue engendrado por el Espíritu Santo en María, y entonces el Verbo tomó un cuerpo y al que llamaron Jesús. Y entonces nosotros hasta hoy, por toda la eternidad, repito lo que dije hace 15 minutos, le conocemos como Jesucristo. Pero el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿La gloria de quién? La gloria de Dios, a través de un hombre que se llamó Jesús, que obviamente se amalgamó de tal manera que desde ese momento hasta por toda la eternidad se llama Jesucristo. No sé si contesté tu duda, Evelyn. Vamos adelante entonces, porque la palabra que es el Verbo, mire qué interesante. En gramática, ¿qué función tiene un verbo en una oración gramatical? Le voy a enseñar algo poderoso. En una oración gramatical, ¿cómo quisiera tenerlos enfrente de veras? En una oración gramatical, ¿qué función tiene el verbo? A ver, alguien que conteste ahí rapidito. ¿Qué función tiene el verbo en una oración gramatical? Gracias, Evelyn, te ganaste un chocolate. Cuando vuelva a llegar allá, te lo llevo. El verbo es la acción de una oración. A ti te lo llevo la otra semana, Regis. Y Sandrita, cuando llegues a la iglesia, te lo doy. El verbo, escúcheme bien, el verbo es la acción. El verbo es la acción en una oración. ¿Por qué? Esto es hermoso. Mira, ponme atención, te voy a dar un tip para orar y para que tu oración sea efectiva. ¿Cuántos quieren oír eso? ¿Cuántos hemos orado y no pasa nada? Te voy a decir por qué. Mira, dice Santiago, capítulo 4, versículo 3. Santiago 4:3. Pedís y no recibís, porque pedís mal. Fíjese bien, porque pedís mal. Dice más adelante, porque la oración eficaz del justo, dice, puede mucho. Dice, la oración
eficaz del justo. Hay una oración que es eficaz, hay una oración que no es eficaz. ¿Qué significa eficaz? Eficaz significa que hace lo que dice que va a hacer. La aspirina es eficaz para quitar el dolor de cabeza. No sabes cómo lo quita, pero lo quita. Dice que lo va a quitar y lo quita. Es eficaz, ¿ok? La gasolina es eficaz para que el carro camine. No sabes cómo, pero le echas gasolina, das la ignición al carro y el carro va a arrancar y va a caminar. Eficaz significa que hace lo que dice que va a hacer. La oración eficaz del justo puede mucho. Quiere decir que hay una oración que no es eficaz, que es la oración regular de nosotros los cristianos. Cuando una oración es eficaz, o sea, cuando la oración es poderosa, cuando la oración se convierte en una acción. A ver, si están agarrando el punto. Cuando una oración se convierte en acción y deja de ser solamente hablar. Cuando se ejecuta la oración. Cuando interviene el verbo. Mira, la oración eficaz no es cuando yo hablo. La oración eficaz es cuando logro que Dios hable. Porque cuando Dios habla, el verbo sale a ejecutar su voluntad. ¿Me estás entendiendo? En nuestra oración, cuando tú oras, asegúrate que Dios hable. ¿Sabes? Mira, la oración es el medio de comunicarnos con Dios. Te voy a poner este ejemplo natural. Tú tienes una necesidad. Necesitas 10,000 quetzales para poder pagar una deuda. Y entonces tú vas con tu amigo empresario que tiene bastantes recursos y vas a hablar con él y le pides una cita para ver si él te presta 10,000 quetzales, ¿ok? Entonces tú le pides la cita, hablas con su secretaria y la secretaria habla con él y él dice, sí, es mi amigo, ok, dile que venga mañana a las 10 de la mañana. Entonces tú a las 10 de la mañana, 10 menos cuarto, estás en la oficina, llegas con la secretaria y le dices, tengo una cita con don Ramón Valdés, ¿verdad? Él es tu amigo y entonces tú esperas en la sala, él te hace pasar, te da la bienvenida, te ofrece café, etcétera, etcétera, te sienta en su escritorio, él se sienta en su escritorio, tú te sientas afuera y te dice, ok, ¿en qué te puedo servir? Entonces ahí se abre una comunicación. Entonces vienes tú y le expones tu necesidad. Y le dices, vos, apelando a tu amistad, con mucha pena, yo vengo a pedirte ayuda y quisiera que, si está en tu posibilidad, me puedas prestar 10,000 quetzales. Mi plan de pago sería esto, yo estoy dispuesto a firmarte un vale, un compromiso de pago, lo que sea, te puedo dejar en mi carro de garantía, yo necesito que tú me prestes estos 10,000 quetzales. Te agradezco muchísimo, que Dios te bendiga, nos vemos pronto, le das la mano y te sales. Pregunto, ¿se solucionó tu problema? Pregunto, ¿saliste con los 10,000 quetzales? Pregunto, ¿te llegarán los 10,000 quetzales? ¿Por qué no? A ver, Cari, ¿por qué no? Si lo pediste con toda la fe, si usaste las palabras correctas, si es una necesidad válida, si estabas en toda la disposición. Te voy a decir por qué no pasó nada. Porque no dejaste que te respondiera tu amigo. Tu amigo tenía la capacidad de decirte, mira, fíjate que no estoy en condiciones, o decirte con muchísimo gusto, y agarra el teléfono y llama a su secretaria y le dice, por favor,
llame a contabilidad, que me hagan un cheque por 10,000 quetzales a nombre de Augusto Medina. Dame un segundo, dame unos 15 minutos, ahorita te traen tu cheque. ¿Por qué sales de esa oficina con un cheque de 10,000 quetzales? Mire, estoy poniendo un ejemplo de dinero, pero por favor no me malentiendan, no estoy hablando de paz, poder y prosperidad. Estoy hablando de una oración efectiva, porque también el amigo pudo haber dicho que no. Y es que Dios diga que no, no significa que una oración no sea efectiva. Una oración es efectiva cuando Dios hace su voluntad, cuando tú aceptas su voluntad. Es una oración efectiva. Ahora, escúchame bien. El amigo te dijo que sí, entonces tú sales de ahí con un cheque. Ahora, ¿por qué el contador hizo un cheque? O sea, ¿por qué la secretaria llamó al contador para que preparara un cheque? ¿Porque tú se lo ordenaste a la secretaria o porque se lo ordenó el jefe? Porque tú pudiste haber entrado, pedido el cheque, pedido el dinero. Muchas gracias, Ramón, te agradezco mucho. Allá me voy antes de que él hablara y tú pasabas a contabilidad y le decías al contador, hágame un cheque de 10,000 quetzales y él te iba a decir, perdóneme, pero es que el jefe todavía, el jefe no me ha dicho nada. Entonces él agarraba el teléfono y llamaba a la secretaria, mira, aquí está don Augusto y dice que le hago un cheque por 10,000 quetzales, permitime, le voy a preguntar a Ramón, y llama a don Ramón, perdone, usted ordenó que le dieran un cheque de 10,000 quetzales a don Augusto, y don Ramón va a decir, no me dio ni chance de responderle. Por mucha fe que tengas, tienes que dejar que el jefe hable. Las cosas pasan cuando el jefe habla. Las cosas pasan cuando Dios habla. ¿Cuándo es una oración eficaz? Cuando el verbo sale de la boca de Dios a ejecutar su voluntad. Ora, está bien, pide, pero deja que Dios hable. Deja que Dios responda tu oración cuando estás en oración. Escúchame, porque ¿sabe qué pasa? Yo oro y entonces ya oremos, estoy esperando que Dios me conteste. Perdóname, pero si tú entraste con Ramón, a menos que don Ramón te diga, ¿sabes qué? Déjame pensarlo, mañana te llamo. Entonces tú sales de esa oficina y dices, ok, yo estoy esperando una respuesta, mañana me va a llamar a decirme que sí o a decirme que no. Pero tú en la oficina vas a esperar una respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Pueden haber varias. Sí te lo voy a prestar, no te lo voy a prestar, mañana te hablo para darte una respuesta. Igual es con Dios. Pero tienes que esperar una respuesta en su presencia, mi amado. Perdóname, te lo voy a repetir. Tienes que esperar una respuesta en su presencia. Un sí, un no, mañana te aviso. Pero nosotros entramos nuestra lista de supermercado, terminamos nuestra lista y dejamos a Dios ahí sin dar tiempo a una respuesta. El tiempo que pasas repitiendo como calía lo que quieres no va a convencer a Dios. Dios no se deja convencer porque le pidas y le pidas y le pidas. El ejemplo de la mujer inoportuna con el juez no tiene que ver con ser necios. Esta mujer estaba pidiendo justicia, no estaba pidiendo un carro ni una casa. Dios no se mueve por nuestra necedad. Escúchame bien, Dios tampoco se mueve por nuestra fe. Dios se mueve por el puro afecto de su voluntad y de su amor hacia ti. Lo que mueve a Dios, escúchame bien lo que te voy a decir, lo que mueve a Dios no es tu fe, es su misericordia sobre ti. ¿Cuándo pasan las cosas? Cuando Dios habla. Deja que Dios hable y vas a ver.
No todo va a pasar como quieres. Es más, poco de lo que quieres va a pasar, porque estamos tan desligados con Dios, que yo de 100 oraciones tal vez una me resulta como yo quisiera. Pero no quiere decir con esto que Dios no me oiga, o que Dios no me ame, o que Dios no me responda. Siempre Dios responde. Un no de Dios también es una respuesta. Y un no de Dios también es una bendición. Dios no solo bendice dando, Dios también bendice no dando. Cuando Dios te dice que no, es porque te está bendiciendo, te está guardando. Dios te puede bendecir dándote un carro nuevo, y Dios te puede bendecir diciéndote no, seguí andando en camioneta. Eso necesitas. Es una bendición. Dios no solo bendice cuando te da abundancia. A veces la escasez es nuestra mayor bendición. ¿Sabes? Hay quienes por un cáncer fueron salvos. Es que Dios no lo sanó. Sí, pero hoy está disfrutando una eternidad en Él. Si lo hubiera sanado, hoy fuera un alcohólico como era antes de enfermarse. Así que los milagros de Dios no los limites a tu deseo. Mi esposa murió de cáncer. Fue un milagro. Julito Melgar dijo algo en su última aparición pública. Dijo esto. A duras penas Julito Melgar podía hablar ya por el cáncer, y él dijo: oramos todo el tiempo por un milagro y no nos damos cuenta que el milagro pasa todo el tiempo. Te lo voy a repetir. Oramos todo el tiempo. Es una frase célebre que no sale. Julito no se imagina lo que impactó muchos corazones. Él dijo: oramos todo el tiempo por un milagro y no nos damos cuenta que el milagro pasa todo el tiempo. Que tú estés clamando por algo y que eso no pase también es un milagro. Porque Dios te está guardando. Dios te guarda cuando te da, y Dios te guarda cuando no te da. Aun cuando Dios te pide. Mire, Abraham, el que Dios le pidiera a su hijo, fue un milagro tremendo. ¿Por qué? Porque le dio la oportunidad, esa orden, de que Abraham hoy fuera contado entre los hombres de fe. El escalón, la dimensión, la estatura que Abraham alcanzó, no sé cuál fue, pero la estatura que Abraham alcanzó tiene mucho que ver con que él haya subido un monte con la intención de meterle un cuchillo en el corazón a su hijo. Así que esa petición terrible que me imagino que Abraham pasó esos 3 días, imagínese usted, un tormento terrible. Hoy creo yo que Abraham, Isaac, lo agradecen. No sé si me estoy dando a entender. Dios habla. ¿Quién ejecuta la voluntad del Padre? Miren, no soy yo. Vamos a quitarnos eso de la cabeza. No somos nosotros los que ejecutamos la voluntad del Padre. Es el Verbo quien ejecuta su voluntad a través de ti. Te lo voy a repetir. Tito Medina es incapaz de hacer la voluntad del Padre. Tito Medina lo que tiene que hacer es dejar que el Verbo que more en mí la ejecute a través mío. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Abraham en sus fuerzas no podía. Fue Dios a través de él. La obediencia que Dios recibe es la que proviene de él. Por eso él dice en Samuel: yo prefiero la obediencia más que los sacrificios. No es que los sacrificios no le agraden, a Dios le siguen agradando los sacrificios. Romanos 12 dice que ahora nosotros tenemos que sacrificar nosotros, subir al altar y presentarnos en sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Lo que está diciendo Dios allá en Samuel es: a mí los sacrificios que vienen por a mí los sacrificios que nacen de tu voluntad no me gustan. A mí los que me gustan son los sacrificios que provienen de tu obediencia hacia mí, o dejando que Cristo se manifieste a través tuyo.
Así que, mis amados, sigamos. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Ve conmigo. Hebreos capítulo 4. ¡Hala! Ya se me fue el tiempo. Hebreos capítulo 4, versículo 12. ¿Cuántos han recibido bendición hoy y han aprendido algo? ¿Cuántos han aprendido algo hoy? Hebreos 4, 12. Termino con esto. Mira. Porque, ya la está llorando la Nala. Porque la palabra de Dios, escuche bien, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Quién es la palabra de Dios? El verbo. Es el verbo. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y más penetrante que una espada de doble filo. Y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y la intención del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. ¿Por qué? Porque Él la creó. Se manifestó en su presencia, es lo que está diciendo. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Escúcheme bien, ¿sabe qué está diciendo acá? Que todo lo que fue hecho se manifestó en su presencia porque Él estaba ahí cuando fue creada. ¿Por qué? Porque Él ejecutó la voluntad del Padre. Eso es lo que dice este versículo. Aquí no dice que todo lo que el pecador, ¿verdad? El pecado oculto se va a manifestar un día, ¿verdad? Va a salir a luz. Eso es una verdad también, pero aquí lo que está diciendo es que toda cosa creada se manifestó en su presencia, o sea, salió a luz en su presencia. ¿Por qué? Porque Él la creó. Tuvo que estar Él para que se manifestara. La tierra se manifestó en su presencia. ¿Por qué? Porque Él la creó. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. La palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Por qué? Porque es Dios mismo. La palabra de Dios es Dios mismo. No es un libro con 66, no es un libro con 66 recopilaciones. La palabra de Dios, mis amados, es Dios mismo. Es el Verbo, el Hijo, el unigénito, el intercesor entre Dios y los hombres, el creador, el ejecutor de la voluntad del Padre. Y ese ejecutor decidió voluntariamente estar disponible para entrar a tu corazón y ejecutar la voluntad del Padre. Y que tú seas un instrumento para que su voluntad se ejecute a través tuyo. Mire qué privilegio. Cuando dejemos la arrogancia y pensar que por mi servicio, que por mi espiritualidad, que por mi sacrificio, Dios me va a bendecir. Perdóneme, eso no dice la Biblia. Cuando yo deje que Jesucristo se manifieste y entienda que yo solo soy un recurso de Dios para manifestar su gloria y que Él quiere manifestar su voluntad a través mío, entonces la gloria va a ser para Él y no para mí. Se pasó demasiado rápido el tiempo. Es un tema que me apasiona y por eso te lo quise compartir nuevamente. Vamos a orar y la semana entrante vamos a continuar. Subió un poquito la audiencia. Los que se conectaron a tarde, los invito para que escuchen el inicio de esta sesión para que puedan tomar el contexto. Solo te voy a terminar con un verso, perdona. Hebreos 4, versículo 2 dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, al pueblo de Israel, pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y la semana entrante vamos a estar hablando un poquito acerca de esto. Así que lo dejo acá, le pongo pausa y el
miércoles entrante vamos a estar continuando. Te quiero bendecir, te quiero agradecer por haberte conectado. Pasa la voz. Puedes pasar el miércoles entrante un mensajito a tus amigos, tus conocidos, que tú creas que tienen hambre de la palabra para que se conecten con nosotros. Pásales el link de la página. Apacha ahí el botoncito que dice que te recuerde cuando nos conectemos en vivo, para que el próximo miércoles podamos estar juntos otra vez y continuar con este tema que se está poniendo cada vez más interesante, ¿verdad? Ya estamos a punto de terminar el estudio. Los siguientes capítulos ya hemos tocado algunos temas que nos hablan esos capítulos, así que ya estamos próximos a terminar. Yo te quiero invitar para que el día domingo, nos reunamos todos juntos en el Hotel Clarion, en el Salón Clarion, en el segundo nivel, a las 10:30 de la mañana. Estamos teniendo nuestro culto. Allí yo te quiero invitar, por favor. Mira, no me gusta rogar porque la verdad es que no te deberías resistir a congregarte. Quítate el acomodamiento, sal de tus colchas el domingo y congrégate. Es un mandato de Dios. Algo pasa cuando tú te congregas. No es lo mismo ver una prédica desde casa que congregarte, ¿verdad? Nosotros estamos buscando un local para que pronto podamos estar teniendo estos estudios presencialmente, y definitivamente algo pasa cuando estamos juntos en armonía. Dice el Salmo 133, ahí es donde desciende el buen óleo desde la cabeza y pasa por las vestiduras del sacerdote. Así que te quiero animar, el domingo no te pierdas el culto. Estamos allá, 10:30, y el Señor nos ha estado visitando. Estamos pasando un buen tiempo en la presencia del Señor. Así que lleva invitados, por favor. Y los jueves mañana estamos teniendo intercesión de 6 a 6:40. Si tú estás interesado en participar, mándame tu nombre y te mando con muchísimo gusto. Te incluimos en el chat para que te pueda llegar el link. Estamos teniéndolo a través de Zoom. Si tú tienes alguna petición, haznosla saber y con mucho gusto lo incluimos. Amén. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias por haberse conectado. Gracias a los miembros de Cielos Abiertos, los amo mucho, y a los que no son miembros también los amo mucho, ¿verdad? Así que gracias por estar pendientes de nuestras transmisiones. Esperamos ser bendición para ustedes y que estén aprendiendo algo más acerca del corazón de Dios. Que Dios los bendiga, que pasen una linda noche y una segunda mitad de semana llena de su gloria y su presencia. Amén. Gracias. Dios los bendiga a todos. Si tienen preguntas, sugerencias o consultas o dudas o aportes, por favor escríbamelo ahí en el chat y yo leo todos no estoy contestándolos porque a veces son muchos, ¿verdad? Pero créame que leo todos los comentarios, y si hay alguna pregunta, yo personalmente o a través del chat, yo les estaré respondiendo. Dios los bendiga. Chao.